Damas y caballeros, bienvenidos a Pedazos de Historia. Me he vuelto a inmiscuir en los asuntos de Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, Jano. Encantado de recibirte, como siempre, en mi programa. Sí, yo estoy aquí de ocupa, de interlocutor, porque hicimos el de los judíos, que tuvo mucho éxito. Y claro, Masada también es un tema muy particular de los judíos. Yo te reconozco que sé lo que me explicaron cuando fui a ver esa fortaleza. Pues cuéntanos qué te explicaron, que es un buen principio. ¿Te lo resumo? Sí. Porque es que, claro, hablan mucho. Hay veces que hablan de más. Pero en resumen, resumidísimo, que era, pues bueno, esa resistencia heroica que tuvieron los judíos frente al Imperio Romano cuando quería conquistarlo. Esto es lo que a mí me contaron. Pero tú ahora me estabas diciendo que me habían engañado. No es que te hayan engañado, es que... Alberto, me desmontas todo. Es que Abraham, cuando me dijo Alberto, perdona, ya te dejo, cuando me dijiste que no estaba enterrado Abraham en Hebrón, un disgusto muy grande. Lo sé, pero lo podrás superar. Sí, podrás superar. Disgustos peores. Pero como te he dicho, yo que he ido a Hebrón con regularidad, sabiendo que no está Abraham enterrado en Hebrón, habiendo publicado que Abraham no está enterrado en Hebrón, dando las razones por las que sé que no está enterrado en Hebrón, había emoción a ir a Hebrón y pensar que, a pesar de todo, allí está el símbolo, ¿vale? Que no la presencia real del que originó las grandes religiones. Sí, que no se sabe dónde está, ¿no? No. Es como Gengis Khan, que tampoco saben. No. No tienen ni idea. Pero es que piensa una cosa. Primero, no sabemos si es un personaje real. Y segundo, si es un personaje real, en su tiempo probablemente tuvo muchísima menos ascendencia que la que ha tenido después. De modo que es muy probable que la gente no se preocupara por dónde vamos a enterrar a esta persona. O sea, es a la larga ese mismo caso que tenemos en el debate sobre Jesús y nos estamos yendo completamente de Masada. O sea, en el momento que Jesús muere, la cantidad de seguidores que tiene Jesús es muy pequeña. De modo que la posibilidad de que sus seguidores sean capaces de salvaguardar el sitio donde va a ser enterrado el Mesías es muy, muy, muy limitada. O sea, no sabemos la trascendencia que iba a tener después. Pero bueno, volvamos a Masada. Sí, bueno, ya puedes decir que la de Masada vas a romper otra de las ideas que tenía concebidas que son falsas, erróneas. Bueno, yo y supongo que muchísima gente que haya estado en Masada. O sea, la cuestión no es que sea errónea, la cuestión es la interpretación que los historiadores hacen de lo que vemos en Masada, ¿vale? Tanto la Masada inicial, la Masada fortaleza de los reyes esmoneos y Herodes el Grande, como sobre todo la Masada que va a resistir el ataque de los romanos. La narración de ese ataque de los romanos que nos hace Flavio Josefo y lo que Flavio Josefo quiere transmitirnos a través de esa narración. Porque el problema está en que hay una narración, digamos, más o menos objetiva, con la objetividad que se puede esperar de todo historiador, pero aquí la clave está en qué es lo que los historiadores contemporáneos han interpretado de lo que Flavio Josefo nos cuenta. Bien, entonces, tal como tú dices, lo que sabemos de Masada es que es ese punto elevado cerca del Mar Muerto, donde tras la guerra de judíos contra romanos iniciada en el año 66, está que lideran por parte de los romanos Vespasiano y más tarde su hijo Tito. Los últimos, tras la caída de Jerusalén en el año 70, los últimos que resisten frente a los romanos se refugian en Masada. Y al final, cuando los romanos ya van a tomar la ciudad, tras un sitio largo y complejo, deciden quitarse la vida porque antes morir que ser esclavos, ¿vale? Y entonces, hasta aquí es el relato que tenemos de lo que sucede en Masada. Pero en realidad, ¿qué es lo que Flavio Josefo nos ha querido contar de este relato? Pero si quieres, antes de llegar al final, podemos contar dónde está Masada y qué es Masada. Sí, me parece muy pertinente porque es verdad. Estamos dando por hecho que Masada... Que todo el mundo sabe dónde está Masada. ¿Te parece? Lo podemos poner en un mapita. Sí, vamos a colocar un mapa y vamos a colocar algunas imágenes para que la gente tenga claro qué es Masada. Entonces, Masada es un pequeño monte plano en la parte superior, situado al final de los montes de Hebrón, que si miramos, y lo vamos a ver en el mapa, si tenemos en la cabeza Israel y Palestina, y ahora que está tan de moda ese territorio que está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, por tanto, en dirección norte-sur el mar Mediterráneo, en dirección norte-sur el río Jordán, pues las colinas de Judea también van en esa dirección norte-sur justo antes del Jordán. O sea, vamos avanzando hacia oriente, mar Mediterráneo, la llanura, subimos a las colinas de Judea, bajamos al Jordán. Pues bien, la parte sur de las colinas de Judea son los montes de Hebrón, donde está la ciudad de Hebrón y donde en principio estaría la sepultura del patriarca Abraham, ¿vale? Pues seguimos avanzando hacia oriente, bajamos hacia el Mar Muerto desde Hebrón y nos vamos a encontrar un monte aislado, que es Masada, pequeñito, bien como un último eslabón, una especie de península última de las colinas de Judea, que el final de ese pequeño monte coincidía con el borde del Mar Muerto. Hoy no coincide porque el Mar Muerto cada vez es más pequeñito, ¿vale? Y entonces cada vez hay más amplitud desde donde está Masada hasta donde está el Mar Muerto.
Pero esa coincidencia es clave porque eso implicaba que cualquier viajero que quisiera remontar por la orilla occidental del Mar Muerto tenía que pasar al pie de ese pequeñísimo monte de Masada. No es el único, hay otras estribaciones de las colinas de Judea que llegan hasta el borde del Mar Muerto, pero sí fue el que va a ser elegido por un homónimo tuyo, Alejandro Janeo, allá por finales del siglo II a.C., comienzos del siglo I a.C., digamos en torno al año 100 a.C., para establecer allí una residencia, un palacio que a su vez es un pequeño fortín que controla esa ruta que pasa paralela a la orilla occidental del Mar Muerto. ¿Y cuál es el objetivo de controlar esa ruta? Pues el objetivo está hacer frente, dentro de esa descomposición del Imperio Seleucida que ya hemos traído aquí en varios programas, lo hemos hablado cuando hablábamos de Petra, lo hemos hablado hablando de la historia de los judíos, bien, lo que va a suceder, cuando hablamos de los árabes también, es que ese es el camino, uno de los caminos naturales por el que los enemigos de los judíos de ese momento, que son los nabateos de Petra, podían subir hacia Judea. Con el agravante de que, pasado ese punto, tenemos un oasis, el de En-Gedi, que es la principal fuente de agua dulce de la zona. Entonces, cortar esa vía implicaba que si el enemigo quería avanzar, no podía llegar hasta el oasis, bien, y sobre todo no podía avanzar, porque a partir de ahí cortaban. Entonces, Masada va a estar establecido inicialmente como ese punto de control del camino que pueden seguir los enemigos nabateos que quieran llegar hasta Jerusalén, pero a su vez, por ese espacio aislado en el que se localiza, es un buen sitio donde protegerse este rey Asmoneo o cualquier otro rey que tenga enemigos que puedan querer atacarlos. Entonces, Alejandro Janeo lo va a utilizar, hay una revuelta contra él de judíos ortodoxos en el año 94 a.C., se refugia en Masada. Cuando Herodes el Grande, precisamente combatiendo contra los asmoneos, para él crearse como rey de los judíos, en momento de debilidad también se refugia en Masada, o estos últimos judíos que habían peleado contra los romanos, y el último refugio que encuentran es Masada. O sea, tiene un carácter de fortificación muy jugoso que les permite mantenerse defendidos de estos enemigos. Pero más allá de ese carácter de fortificación, ya los asmoneos, pero sobre todo Herodes el Grande, lo convierte más en una residencia de lujo. Claro, esto es llamativo cuando uno dice, joder, una residencia de lujo en el desierto de Judea, mirando hacia el Mar Muerto, qué sitio más inhóspito para colocarlo. Pues esta es una de esas contradicciones que tiene Masada, bien, y que cuando tú has estado lo has podido ver, porque sí, en efecto, sí constituye una residencia de lujo. O sea, la parte más bonita son el Palacio Norte, llamado Palacio Norte, ¿no? Donde, claro, Masada, siempre dando cifras, debe estar a una altura como unos 100 metros por encima del Mar Muerto. Menos, ¿vale? Es una terraza muy espectacular que mira hacia el Valle del Jordán, entonces ya esa vista es una vista atractiva, pero en esa terraza es donde van a generar una serie, en esa terraza van a generar una serie de balcones que están muy bien urbanizados, con una sucesión de columnatas que generan, ya digo, estos balcones de prestigio, de modo que visto desde lejos solamente ves una montaña aislada, pero cuando te vas acercando, a medida que te vas acercando, vas viendo toda esa arquitectura muy elaborada que da una sensación de grandeza notable. Porque claro, es como si sobre la naturaleza, sobre la roca natural, surgían todos los balcones de Herodes el Grande, lo que le daba esa apariencia muy, muy atractiva. Claro, para que sea un palacio de lujo, no solamente tienes que tener un bonito balcón, sino vas a tener que ser un sitio confortable. Por un lado, si vas a vivir ahí arriba, ya sea porque vas a festejar con tus amigotes, ya sea porque tienes que huir de tus enemigos, está muy bien que tengas una cantidad importante de comida. Entonces, algo que caracteriza a Masada, si recuerdas que hay muchísimos almacenes, porque está previsto para ser un sitio en el que en caso de riesgo puedes aguantar un largo periodo de tiempo. Pero además hay una serie de grandes aljibes para recibir el agua, donde de esa manera, claro, estamos en mitad del desierto, poder aguantar ese sitio. La última visita que yo hice a Masada, siempre había entendido el sistema, ¿no? Me habían explicado muy bien el sistema de Masada, hay una serie de acueductos que llevan el agua, pero claro, esos acueductos, ¿de dónde traen el agua? Esos acueductos pueden traer el agua, lo que llueve, sí, ahí llueve poquísimo, con lo que llueve era insuficiente. Justo de esa final de las colinas de Judea, desde ahí viene el acueducto, un acueducto que va a tener, qué sé yo, 50, 100 metros, y desde ahí viene el agua. Claro, después empecé a pensar, posiblemente tiene que venir de mucho más lejos. O sea, es posible que haya que hacer un estudio más minucioso de toda esa estructura de las colinas de Judea. Hay una primera elevación por encima de Masada, pero habría que subir prácticamente hasta la zona de Hebrón, porque es posible que vayamos encontrándonos una serie desde todo tipo de embalses a todo tipo de canales de embalse en embalse para recoger el agua de lluvia, no solo la gotita que va a caer sobre Masada o sobre esa estribación final de las colinas de Judea a 50 metros, sino desde, si es posible, 10, 15 o 20 kilómetros
van recogiendo cada gota de agua que caiga y todo eso tiene que estar canalizado. En un sistema, ya digo, es algo que cuando estaba allí pensé, pucha, que es lo mismo que uno ve en las médulas. Isaac Moreno lleva estos días sacando unos vídeos preciosos en su canal sobre todas las estructuras de acueductos y demás que tenemos en las médulas, en León, ¿vale? Es algo que está estudiadísimo. Domergue ya lo publicó en los años 70 y Sánchez Palencia volvió a publicar en los años 90. Lo que pasa es que Isaac Moreno es mucho más didáctico y te lo explica mucho mejor en sus vídeos, ¿vale? Donde muestra cómo el agua se recoge para toda esa explotación minera de las médulas, es una realidad diferente, desde 30, 40, 50 kilómetros. Masada debía ser algo muy parecido. O sea, traían agua desde muchísimos kilómetros para poder acumular una cantidad de agua notable, ¿vale? Hay un debate aquí sobre, claro, y ese agua estancada se podía estropear, pues era el riesgo. Pero claro, si estás en lo alto de esa montaña, donde nunca llueve y donde al final, ¿qué es lo que ocurre? Los romanos te pueden cortar los acueductos, que es lo que hicieron, pues o tienes agua acumulada dentro de tus aljibes o te vas a morir de sed. Y aguantaron un montón de meses. De modo que inevitablemente sí tenían agua almacenada, depositada dentro de estos aljibes. Pues bien, en ese conjunto palaciego tan interesante que, como digo, Herodes todavía ha utilizado en sus rivalidades contra los asmoneos, cuando Herodes el Grande muere, pues de alguna manera se queda olvidado. Hasta el punto de que cuando uno de sus hijos, Herodes Antípatro, es un mal gobernante, digamos que es el heredero de la mayor parte de los territorios de Herodes el Grande. Hay otros Herodes, ¿no? Está Herodes Antipas, que gobierna en el norte, que es el que condenó al Bautista, Juan Bautista. Bien, está Herodes Filipo, que gobierna también más al norte todavía. Pues bueno, Herodes Antípatro no lo ha organizado bien, los romanos le deponen porque es un mal gobernante, los romanos después permitirán que haya un nieto de Herodes el Grande, Herodes Agripa I, que sea el que gobierne de nuevo, pero al hijo de Agripa I, Agripa II es un niño, no le quiere. Entonces digamos que los romanos están todo el tiempo metidos por allí, hasta el punto de que hay una guarnición romana en Masada. O sea, hay un momento en el que colocan allí una docena de soldados, pues para la misma función que habían tenido en el tiempo de los asmoneos, controlar a la gente que va pasando por allí y demás. De modo que cuando se produce esta sublevación de los judíos a partir del año 66, inicialmente en Cesarea, que es donde consiguen someterla, pero después ya la revuelta en Galilea, que llega hasta Jerusalén, que es cuando ya tiene que venir el gobernador de Siria, que es derrotado, hasta que viene Vespasiano, ilustre general, que después será emperador. Pues bien, esa pequeña guarnición va a ser eliminada. Entonces hay un grupo de judíos rebeldes que suben a Masada, eliminan a la pequeñísima guarnición y se quedan allí pensando, bueno, pues estamos aquí porque hemos decidido acabar con los romanos y donde hay un romano hay que liquidarlo. Lo que no saben es que, sometidos los judíos en el año 70, cuando ya Tito acaba con la resistencia en Jerusalén, ese pequeño grupito que está en Masada va a recibir a los que están huyendo de esa derrota que han sufrido los judíos contra Tito y se van a refugiar dentro de Masada, y es entonces cuando comienza todo el mito de la resistencia judía contra los romanos. Pero has dicho que este es a mí lo que me explicaron. Yo te soy sincero, yo cuando fui no pensé todo esto del acueducto. Ahí se ve la diferencia entre una persona brillante como tú y un ser despreciable como yo, un mundano, ¿no? Yo no pensé, oye, este el acueducto no me cuadra. A mí me cuadró, me lo explicaron y me lo creí todo, claro. Pero has hablado de ese suicidio que hubo. Pues, bueno, ¿quieres hablar de cómo fue, digamos, esa resistencia antes? Y luego hablamos del tema del suicidio, judíos, sí, si esto cuadra o no, lo que tú quieras. Sí, porque como te digo, lo que va a suceder, es muy interesante entender que cuando durante la guerra entre los romanos y los judíos en torno a Jerusalén, primero Vespasiano, y cuando se retira Vespasiano porque le hacen emperador, se queda su hijo Tito. Tito sitia la ciudad de Jerusalén, ¿vale? Una Jerusalén bien amurallada. Tito, como su padre Vespasiano, aprovecha las tensiones que hay entre los diferentes grupos judíos, porque más allá de la propia revuelta contra los romanos, hay una especie de guerra civil al interior de los judíos. Es muy curioso porque hay una serie de grupos cuyos nombres todos conocemos, aunque sea por el relato bíblico, ¿no?, que muestran dónde estaban cada uno de estos grupos judíos. Uno de los más famosos es el de los fariseos, que eran los que sí consideraban que podían negociar con los romanos. De ahí el término de farisaico, ¿no?, o el que traiciona a los que realmente están a favor de las cosas, ¿vale? Vas a tener a los seduceos, que son gentes que dicen, bueno, sí hay que consentir a los romanos, hay que consentirlos, pero yo prefiriera no tener que consentirlos. Bien, tiene los esenios, que son los tipos que pasan de todo, ¿vale? Son los famosos que están en Qumran, con sus manuscritos del Mal Muerto, con lo cual me estoy yendo completamente de Masada. Pero, por cierto, manuscritos del Mal Muerto, porque al hilo de lo que hemos estado haciendo sobre judíos y demás, ¿qué son los manuscritos del Mal Muerto? Voy a hacer un resumen rapidísimo de lo que son. Son textos equivalentes al Antiguo Testamento cristiano,
donde se muestra cómo ese Antiguo Testamento, tras pasar por el filtro de los padres de la Iglesia, a pesar de todo se parece mucho a los textos previos al cristianismo. Es decir, no hay nada en los manuscritos del Mar Muerto que nos vaya a revelar ninguna verdad que no conozcamos, sencillamente nos viene a demostrar que, a pesar del filtro cristiano del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento cristiano se sigue pareciendo mucho al relato judío previo, que es lo que aparece en los manuscritos del Mar Muerto, porque, digamos, no han sido alterados por ese filtro cristiano. Más grupos tienes a los celotes, que eran los más radicales. Estos son los que sí realmente se querían enfrentar a los romanos a muerte, ¿vale? Y dentro de los celotes hay unos muy simpáticos que son los sicarios, que eran los que mataban al enemigo con la sica, con un puñal que se llama sica, de ahí lo de sicario. Bien, entonces, lo que va a suceder cuando los romanos atacan es que van a tener aliados judíos, comenzando por el propio rey, Herodes Agripa II sí es favorable a los romanos. Entre esos aliados, buena parte de los fariseos, pero dentro de Jerusalén se van a quedar los otros, los que no tenían muy claro dónde estaban, seduceos, celotes incluso enfrentados entre ellos, que va a ser una de las razones por las cuales van a ser derrotados, porque los romanos van a ir hinchándoles, e incluso cuando ya consiguen saltar la primera muralla, ¿vale? Todavía en Jerusalén quedan dos sectores que habían estado enfrentados hasta que Tito lograra derribar la primera muralla, porque han creado dos murallas internas porque todavía estaban matándose entre ellos, ¿vale? Las prácticas que utiliza Tito para la toma de Jerusalén van a ser muy similares a las que después los romanos utilizaban para la toma de Masada. O sea, no es algo excepcional lo que hacen en Masada, sino que ya los romanos han entendido cuando la gente decide encastillarse y va a ser imposible sacarlos por las buenas, hay que hacerlo mediante un auténtico sitio militar, pues bueno, pongámonos en marcha. Es algo que ya conocemos incluso mucho antes, porque aquí estamos hablando de los años 67 al 70 después de Cristo. Pero pensemos en el famoso caso en la historia de la península ibérica con Numancia, donde a mediados del siglo II antes de Cristo, por tanto 2 siglos antes de lo que estamos viendo en Masada, los romanos ya siguen ese tipo de tácticas, que es, bueno, dado que, insisto, se han encastillado y no los vamos a poder acabar con ellos, hay que rodearlos por completo, de modo que no puedan ni salir a buscar provisiones, armas, a buscar refuerzos, ni nadie pueda entrar a ayudarles. Entonces, lo primero que hacemos es rodearles por completo. Si rodearles por completo me va a llevar 1 año o 2 años hacer una muralla con sus torres, pues tomamos el tiempo. Pero está claro que lo que no voy a hacer es seguir enviando tropas contra un lugar bien fortificado, ¿vale? Donde por alguna razón han logrado reunir una cantidad importante de alimentación, de agua, de modo que no los puedo sacar, no los puedo matar por hambre. Y después de eso, a continuación, lo que podemos hacer es pasar por encima de las murallas construyendo rampas. O sea, la de Masada es muy espectacular porque es muy grande y se conserva, pero ya Tito, en la toma de Jerusalén, había construido rampas. O sea, rampas acumulando tierra, ¿vale? Vas echando capazo a capazo a capazo hasta que construyes la gran rampa y puedes pasar por encima de la muralla. Todo eso ya lo había hecho Tito en Jerusalén, ¿vale? Solo que, insisto, en menores dimensiones, la muralla de Jerusalén no es tan alta como Masada, bien, y no se ha conservado porque Jerusalén tiene una historia muy intensa que ha ido evolucionando. Cuando estos últimos resistentes que huyen de Jerusalén se unen a aquellos que ya habían tomado Masada años atrás y se colocan dentro de Masada, ya Tito se ha marchado a celebrar su triunfo a Roma, además hasta construyen el famoso arco del triunfo de Tito, bien, donde entre otras cosas aparece la menorá de los judíos. Pues bueno, es el gobernador de Judea que ha quedado allí, Flavio Lucio Silva, el que tiene que tomar Masada. Entonces, él llega, estudia la situación, ve esa montaña aislada. Supongo que en un primer momento debió evaluar hasta qué punto esta gente se va a morir de hambre o ha sido capaces de acumular una cantidad importante de alimentos. Dado que había habido guarniciones romanas, le podían decir, va a estar duro, porque esos tipos tienen unos aljibes gigantescos, bien, y tiene una cantidad de almacenes notables, de modo que la cosa va a estar difícil matarlos por hambre. Así que hay que pasar a un sitio militar de los habituales. Es decir, lo que acaba de hacer Tito en Jerusalén, solo que en otras dimensiones. Entonces, lo que van a proceder los romanos, de nuevo, es vamos a hacer una muralla que rodee por completo Masada, una muralla en la que se van insertando los campamentos para la legión, porque Silva va acompañado de una legión con sus auxiliares. Entonces, como mínimo una legión son 4.000 soldados, como mínimo. Si añadimos auxiliares, pueden llegar a 6.000 sin dificultad y probablemente eran más. Cada uno dice, ¿cómo hacemos para alimentar y dar de beber a tantos soldados? Pues tenemos el oasis de Engedi cerca, o sea que ya para el agua lo tenemos resuelto. Además, la ventaja está en que los romanos sí tienen el oasis, los de Masada son los que están jodidos de no tenerlo. Bien, entonces, construida la muralla, construidos los campamentos, tengo mi legión establecida y ahora ya pasamos a la fase final, que es lo mismo que hizo Tito en Jerusalén. Como tengo que pasar por encima de las murallas de Masada, lo que tengo que hacer es construir una rampa.
con la ventaja de que la rampa, en el caso de Masada, se ha conservado, porque después de la toma militar de Masada quedó como un espacio residual, va a haber hasta un monasterio bizantino, hasta el siglo VI, VII, y después va a quedar completamente olvidado. Entonces, digamos que se ha fosilizado toda la toma de Masada, porque nadie ha pasado por ahí a hacer nada, entonces se ha podido ver y tú lo pudiste ver. Es muy hermoso cuando estás subiendo en el teleférico y se ven los campamentos romanos, todo impresionante, sí. Todo muy ordenadito. Claro, primer mito que existe, ¿cuánto tiempo tardaron los romanos en hacer todo esto? ¿Cuánto tiempo tardaron los romanos, por ejemplo, en hacer la famosa rampa? Bien, hay un historiador judío que ya en los años 90 hace un cálculo y dice, es que son 6.000 soldados. 6.000 soldados que lo único que tienen que hacer era esperar a que esta gente tratara de escapar. Es decir, 6.000 soldados que ociosos solo son fuentes de problemas. De modo que Silva inteligentemente dijo, pues los voy a utilizar para hacer la rampa. Entonces, lo que te voy a hacer son turnos de tipos acarreando capazos de tierra uno sobre otro hasta que subamos la rampa. Entonces, ¿cuánto tiempo tardas en hacer esa rampa de 100 metros de altura por 200 de largo? Pues Roth dice, con la eficacia propia del ejército romano, 15 días, 3 semanas. O sea, esto es una cuestión de años, ni siquiera de meses. Esto es una cuestión de semanas. Vamos a darles descanso, ¿vale? En lugar de que sean 3 semanas, que sean 4. Pero ya está siendo mucho, ¿eh? Porque Roth decía, lo mínimo son 9 días. Como máximo en 15 días la tienen hecha. Que nos parece, insisto, un trabajo muy espectacular visto desde lo alto de Masada, pero dices, claro, que si tengo a 6.000 tipos ociosos, 6.000 personas trabajando, que son militares, por tanto, con un régimen muy bien estructurado, todos saben lo que tienen que hacer. Claro, uno dice, ya, pero los de arriba pueden atacarte. En efecto, pero estamos en el año 70 después de Cristo, o sea, te pueden tirar flechas, te pueden tirar una piedra, pues creas protecciones móviles para proteger a los soldados que están haciendo la rampa y buena parte del problema no tiene resuelto, ¿vale? De modo que no está siendo, o sea, desde el punto de vista militar no es una ingeniería elevadísima, porque es echar tierra un montón sobre otro. Sí debió ser muy impresionante para los judíos que estaban arriba. Siempre he pensado, cuando vieron que echaban el primer capazo, debían pensar, ¿y estos qué hacen? Bien. Pero claro, cuando vieron aquella fila de soldados, porque lo puedes imaginar, se puede imaginar muy bien la fila de soldados viniendo desde... Claro, lo podrían ver perfecto. Sí, como iban trayendo en capazos, iban tirando la tierra uno tras otro, de forma sistemática, en una cosa muy romana, de avanzar, hasta construir la totalidad de la rampa. Claro, llegados a ese momento es cuando empieza todo el debate de Flavio Josefo. Flavio Josefo es un personaje muy interesante, es el historiador de los judíos por antonomasia, porque Flavio Josefo, en el inicio de esa guerra de los judíos contra los romanos, él ha sido uno de los que se ha sublevado. Es un oficial judío al servicio de Herodes Agripa II en Galilea, es de los que se ha sublevado, pero en algún momento ha decidido que la cosa no le va a ir bien y cambia de bando y se une a los romanos. Entonces, ya hemos de pensar que es alguien que escribe esa historia de los judíos para un público romano al que se ha convertido. O sea, no está escribiendo la historia de los judíos para enaltecer a los judíos. Está escribiendo la historia de los judíos para satisfacer a su nuevo cliente romano. Entonces, es un elemento importante a retener, ¿vale? ¿Para quién está escribiendo Flavio Josefo sus historias? Es un hombre que había participado al comienzo de la guerra en contra de los romanos, pero que después se ha integrado en el mundo romano. Entonces, entiende a los romanos y trata de explicar a los romanos cómo funcionan los judíos. Vale. Ese es el dato clave. Él ha decidido que el camino correcto es unirse al mundo de los romanos. Digamos que ha sido un poco fariseo. Bien. Por tanto, la gente que está arriba en Masada resistiéndose a los romanos están en contra de lo que Flavio Josefo quiere hacer. O sea, él no hace eso. Él no va a ser de los que se va a subir a Masada a enfrentarse a los romanos, a resistir el ataque de los romanos. Él considera que los que están arriba se están equivocando. O sea, no están tomando el camino correcto. Bien. Bueno, lo que va a suceder es que los tipos que están arriba en Masada, varios cientos, los guerreros, con sus familias, con sus mujeres, con sus hijos, en unas condiciones que cada vez debían ser más duras, ¿vale? Porque a pesar de que habían almacenado una cantidad importante de comida y agua, no debía ser especialmente fácil vivir. Además, vivir en lo alto de Masada no es fácil. La temperatura en Masada es... muy desagradable, sí. Es tremenda. Bien. Según van viendo cómo avanza la construcción de la rampa, entienden que su suerte está echada. Sabemos que van a construir una sucesión de empalizadas para tratar de amortiguar la llegada de los romanos. Ya habían hecho una primera empalizada para que si lanzaban proyectiles pudieran rebotar y no afectaran. Pero incluso cuando ya construye la rampa, le construye una empalizada frente a la rampa que al derribarla aparece una segunda empalizada detrás. O sea, sí que le complican mucho la vida a los romanos, pero son conscientes de que ellos ya han vivido, porque creo que no tenemos que olvidar, ellos ya han vivido la toma de Jerusalén. O sea, saben que una vez que los romanos han puesto su ingeniería militar en marcha, las posibilidades de resistencia son muy limitadas. De modo que inevitablemente, antes o después, los romanos van a tomar Masada. Y es entonces cuando se inicia todo ese proceso de, bueno, ¿y qué hacemos?
frente a este ataque. Aquí es muy curioso porque lo que nos va a contar Flavio Josefo a partir de los pocos que quedan supervivientes en Masada, algunas mujeres, algunos niños que se han escondido en alguna de las cisternas, es que se reúnen los hombres, ¿vale? Deciden que van a quitarse la vida, porque antes muertos que esclavos, y es cuando se produce el famoso sorteo donde se ponen los nombres y se meten en una vasija y entonces sacan el nombre de quién va a matar a quién. Porque aquí hay un inconveniente, y es que en el judaísmo no se permite el suicidio. O sea, el suicidio va contra la voluntad de Dios. De modo que, claro, no se pueden suicidar. Y entonces el único que va a quedar condenado es el último, porque inicialmente lo que van a hacer es ir matándose, de modo que no te has suicidado, tu compañero te ha matado, y ya digo, solo el último es el único que va a quedar condenado. O sea, que el último, lejos de recibir una especie de honor por haber sido el que ha defendido hasta el último momento la plaza, es el que está jodido porque este va a estar condenado. Bien. En las excavaciones arqueológicas se han encontrado pedacitos de esos fragmentos de cerámica con los nombres. O sea que el relato de Flavio Josefo sí corresponde con lo que la arqueología nos ha venido a decir. ¿Vale? De modo que sí que hay una voluntad manifiesta por parte de los creyentes de Masada de no entregarse con vida a los romanos, pero no se van a quitar la vida en un suicidio porque va contra las leyes de Dios. Entonces, por eso se hace el sorteo, por eso hay un elegido que tiene que ir eliminando. Claro, el hecho de que al final hubiera supervivientes que no todo el mundo lo vio muy claro. Eso de me quito la vida antes muerto que esclavo. Que en efecto es lo que va a ocurrir con los que van a capturar cuando los romanos por fin tomen Masada. Pero lo interesante es que al final lo que Flavio Josefo trata de transmitir es, señores, aunque solamente fuera uno el que al final tuviera que quitarse la vida, estos judíos que han pretendido resistir a los romanos, porque en principio los romanos están acabando con nuestra cultura judía, están cometiendo un pecado contra Dios, aunque solo el último haya sido. Entonces, claro, frente a la imagen heroica que se vende hoy asociada al nuevo Estado de Israel y que es perfectamente comprensible, porque esas manipulaciones históricas es algo que se hace con regularidad en cualquier historia nacional. O sea, la historia nacional per se ya es una tergiversación de la historia. O sea, en el momento que hablamos de la historia de España y entonces hablamos de la historia de la España prerromana, chico, si España es una construcción política que se ha ido fraguando durante la Edad Media y construida la Edad Moderna, hablar de la España prerromana no tiene ningún sentido. Bien, pero los manuales de historia hablan de una España prerromana, por tanto, está tergiversada la historia. No tiene nada de sorprendente que el Estado de Israel moderno también tergiverse su historia nacional, apelando a Masada como el ejemplo de esa resistencia heroica contra el mundo romano. Porque al final lo que Flavio Josefo nos dice es, ojo, fijaos lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que han tenido que violar las leyes de Dios. O sea, en su empecinamiento por resistir al invasor, a cambio de mantener sus tradiciones religiosas, han terminado por violar sus tradiciones religiosas. Entonces, yo, Flavio Josefo, que lo estoy explicando, he seguido el camino correcto. Sigo siendo un buen judío, sigo practicando mi religión tal como Dios me lo ha pedido, sin tener que caer en estos desmanes que han caído las gentes de Masada. Podemos ir más lejos en el hecho de que incluso, y es otra de las críticas que se ha abierto a Flavio Josefo, porque Flavio Josefo en principio sí ha entrevistado a estas personas, sí tenemos las teselas que nos dicen que lo que estas personas nos cuentan ha sido bastante correcto, sí que ha habido ese sorteo, sí que se ha podido elegir a alguien, pero la pregunta que nos queda es hasta qué punto realmente hubo esa cantidad de gente que muere, ¿vale? Y hasta qué punto la cantidad de supervivientes no fue más elevada que lo que nos ha podido querer transmitir. Porque claro, Flavio Josefo necesita que todos mueran, porque al morir todos va todavía más contra las leyes de Dios. O sea, has matado a tu hermano y te has quitado la vida a ti, ¿vale? Entonces, digamos que Flavio Josefo se puede dejar llevar un poco por la desmasía en el momento que hace el relato, de bueno, murieron todos y a lo mejor los supervivientes son más, equiparándolo con otros momentos, y el caso de Numancia era ampliamente conocido. No es el único caso de ciudad rival de los romanos que es sitiada por esto y que antes de ser entregados a los romanos deciden todos quitarse la vida. De modo que Flavio Josefo puede estar combinando dos cosas. Ciertas tradiciones literarias, como la de Numancia, donde al final todos se quitan la vida, con su crítica a los resistentes de Masada, donde está diciendo, fijaos, al final os habéis equivocado, habéis ido contra las leyes de Dios. Claro, todo esto que te acabo de contar, porque al final es lo que sucede, los romanos terminan por saltar la rampa y al parecer ya no se van a encontrar soldados que se enfrenten a ellos, prácticamente está vacío y los últimos supervivientes son estas mujeres y estos niños que han encontrado las cisternas. Quizás había más. Recordemos que solo tenemos el relato de Flavio Josefo. Bien, de modo que nos vamos a quedar con esta idea. Masada de esa manera, como he dicho antes, ahí los romanos van a dejar una guarnición un poco mejor montada, por si acaso los judíos se subieran en el futuro, y es curioso porque la siguiente revuelta judía, en los tiempos de Adriano, la de Bar Kokhba, no fueron capaces de ocupar Masada.
O sea, en el momento que se inicia la revuelta, los romanos dicen, oye, no vamos a hacer Masada segunda parte, de todas maneras la rampa existía, así que ya había una dificultad y la guarnición estaba mejor consolidada. Y después, como digo, lo que va a suceder es que cuando desaparece el Imperio Romano, el Imperio Romano se divide, convierte en Imperio Romano de Oriente, cristianizado, se construye una pequeña iglesia bizantina con un convento asociado, que es una de las cosas que se puede visitar hoy en Masada. Quizás interesantísima, las que menos se ven, porque claro, la gente va a ver a la Masada, ni siquiera la de Herodes, va a ver la Masada de la rampa, y lo curioso de esa pequeña iglesia bizantina es que entra dentro de esa liturgia oriental primitiva del primer cristianismo. Es que es fantástico, porque no tenemos muchas iglesias, aunque esté a nivel de cimentación, también conservadas con las de Masada, precisamente porque una vez que está abandonada tras la invasión islámica, ya no se va a modificar. Entonces, ¿cuándo se va a recuperar el mito de Masada? Pues el mito de Masada se recupera precisamente con la construcción, primero, de la ideología sionista a finales del siglo XIX, o sea, nosotros somos resistentes como aquellos de Masada, y después con la creación del Estado de Israel, que es lo que te van a contar los turistas. Bien, claro, todo esto que te estoy explicando de la rapidez en el sitio, la toma, la lectura contraria a los resistentes de Masada por Flavio Josefo, lo publican historiadores israelíes. O sea, no es que sea Alberto Garín que se ha fumado en la teoría mientras estaba paseando por Masada, primero porque no fumo y segundo porque en Masada se pasea mucho, te da dolor de cabeza por el sol. Sino que te lees a los propios historiadores israelíes que han hecho crítica de ese enaltecimiento nacionalista que se ha hecho de los acontecimientos de Masada. Con todo, tú has estado allí, puedes compartirlo con nuestros espectadores. Visitar Masada es espectacular. Ya no es brutal. O sea, quitando el calor, que es verdad que es muy desagradable, es espectacular. Con lo cual, claro, la principal recomendación es que hay que madrugar muchísimo. Sí. Estar el primero cuando abren Masada. Cuando estuvimos en mayo, Día Villanueva lloraba durante horas porque iba a hacer levantarse a las 5 de la mañana, pero después agradeció. Claro, nosotros salimos de Masada aquel día a las 10 de la mañana, ya íbamos a estar como a 40 grados. Los pobres turistas que empezaban a subir, yo dije, esta pobre gente va a recorrer el sitio a los 45 o 46 grados habituales de Masada. Entonces, más allá de eso, lo jugoso está en que, desde el punto de vista arqueológico, es muy interesante, porque al haber sido abandonado después de la captura por los romanos, como decía antes, quedó fosilizada las estructuras. Quedó fosilizada parte de los palacios de Herodes, interesantísimos. Quedó fosilizada todo el sistema de captura del sitio con la muralla y los campamentos. Queda fosilizada esa iglesia bizantina y ahora yo lanzo el reto a mis colegas israelíes a que se lancen a la búsqueda de los acueductos, no los que ya están localizados justo en la ladera enfrente de donde está Masada, que es justo donde comienza la rampa, sino por encima. Tendrán que empezar a buscar los acueductos, ya digo, 1 kilómetro, 5, 10 o 15 kilómetros hasta llegar a Hebrón, porque posiblemente el sistema hidráulico sea mucho más complejo para poder coger agua, la cantidad de agua que tiene las cisternas de Masada. Bueno, pues nada, Alberto, ya saben, recomienda que visiten Masada, porque es que es súper bonito. Hay que visitarlo sí. Temprano. Pero hay parte de mito. Esto es muy habitual también. O sea, coger historias heroicas para ensalzar tiene sentido, ¿no? También pues, esto. Insisto, o sea, no es una cosa particular. Sí, por eso, esto es propio de cualquier historia nacional. Sí. O sea, en el momento que tú la historia le pones objetivo nacional, inevitablemente la historia va a estar tergiversada. Bueno, pues oye, mil gracias. Ha sido un auténtico placer que me hayas invitado a tu programa. Y no sé, Alberto, ¿de qué podemos hacer otros pedazos de historia? Por los comentarios, y moviéndonos en estos ámbitos de la historia antigua del Próximo Oriente, por los comentarios que hemos recibido, creo que vamos a abordar la cuestión de los cristianismos. O sea, ese origen del cristianismo y cómo surgen las iglesias orientales, la iglesia latina y demás. Ese puede ser el tema. Ramón Vega justo hizo hace un par de domingos uno del cristianismo en Asia, que es muy interesante. Sí, pero además él se metió en estas cuestiones y dijo, bueno, lo voy a dejar aquí y que Alberto Garín... Por eso, vale. Pero al final nos vamos retroalimentando. Pues nada, Alberto, despide tu programa. Yo mil gracias, encantado de que me hayas invitado una vez más. Pues de nuevo, gracias a nuestros espectadores de haberse apuntado a esta nueva edición de Pedazos de Historia y les esperamos en nuestro próximo programa.